Hola hermanos, es un gusto saludarles de esta pequeña iglesia en casa, una mini iglesia en casa, y decirles que los echamos mucho de menos. Y he valorado mucho lo que dice Salmo 133, que hermoso y delicioso es a los hermanos vivir y habitar en armonía. Y bueno, eso estamos tratando de hacer en esta casa. Les dejo con Rosita. Hola hermano, verdad que lo llamo de menos, pero Señor ha permitido este tiempo estar encerrada, cámara secreta, pero aquí estamos las tres princesas que el Señor nos ama y le animamos que no suframos porque estamos así, pero el Señor lo permitió. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y estamos en su mano. Y esto pasará, no sabemos cuándo. Pero mientras estemos en la cámara secreta, hablando con Dios, Padre, como Jesús nos enseñó. Hola hermano, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saber que están mirándonos como nosotros también mirándonos a ustedes. Y deseo que estén todos bien. Como nos hemos sentido hasta este momento nosotros de estar bien, gracias al Señor, de salud, no hemos tenido problemas. Amén. Además de sentir dolor de huesos, pero eso es de la vejez, nada más. Sí, Porque el Señor es bueno y Él es misericordioso. sí. Y Él está en todo momento con toda la iglesia, donde estamos todos juntos. Aunque no nos veamos, pero nos saludamos a través del celular. Y esa es una gran cosa, Así es. el poder saludarnos, hermano. Yo lo que más anhelo es verlo, pero bueno, el Señor dirá que se haga su voluntad en todos nosotros. Nos dé salud, vida, hasta cuando Él quiera. Amén. Amén. Y muchas bendiciones para todos ustedes. Los amamos mucho. Hola hermanos. Buenos días hermanos, queríamos saludarles, decirles cuánto les extrañamos. La verdad que este tema de estar encerrados cuidándonos de la pandemia hace darse cuenta de los cariños que uno tiene, de los aprecios y realmente de lo que significa estar lejos de ellos. Les extrañamos, pero sabemos que en el Señor todas las cosas nos ayudan a bien, que esto también está obrando para bien en ustedes, en nosotros. Es algo que oramos todas las noches, que el Señor nos haga crecer en este tiempo, fortalecernos en Él, y que cuando nos volvamos a ver podamos abrazarnos y demostrarnos el cariño que no nos hemos podido demostrar en este tiempo. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Hola hermanos, también quería unirme a los saludos y decirles que les extrañamos mucho, que a pesar de que hemos hecho varias cosas para poder seguir en comunión con Dios, también hay una parte de nosotros que Dios nos hizo también como seres sociales y que necesitan la compañía y buscan también el vivir en comunidad. Y aunque ahora no podemos hacer eso presencialmente, también queremos que sepan que es importante para nosotros ese aspecto y que estamos también protegiéndonos y cuidándonos entre todos para que podamos volver a encontrarnos a la brevedad posible. Le pedimos a Dios que eso sea así y que conforme a su voluntad también Él pueda traer término a esta situación y pueda también hacer que obre para sus propósitos como sabemos que Él lo hará. Bueno hermanos, darle las gracias al Señor porque tenemos una familia en Cristo y que a pesar de estar sin poder juntarnos, podemos estar unidos en el Espíritu y animarles a que sigamos perseverando en la fe y que recordemos que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es una promesa que siempre cumple. A pesar de que estemos separados por un tiempo, sabemos que vamos a estar juntos a futuro y va a ser un día glorioso en que podamos nuevamente abrazarnos, bendecirnos
y poder alabar y exaltar al Señor juntos como familia. Les amamos mucho y nos vemos muy pronto. Amén. Bendiciones. Bueno, buenos días, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor, esperando que se encuentren bien y que Dios les siga bendiciendo y guardándolos a todos, y decirles que los extrañamos mucho. Hay una palabra en el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Amén. Buenos días, hermanos. Es un placer saludarles a través de estos medios, ya que no los podemos ver físicamente, pero gracias a Dios podemos comunicarnos a través de estos medios. Les damos gracias al Señor porque hasta aquí el Señor les ha guardado a ustedes, nos ha guardado a nosotros. Ha sido muy misericordioso el Señor con todo lo que estamos viviendo, pero Él nos guarda y nos va a seguir guardando. Amén. Hay una palabra que dice que alabemos a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Su misericordia no se ha acortado. El Señor sigue con su misericordia para nosotros, guardándonos como lo ha hecho hasta ahora. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios que en medio de esta pandemia, en medio de esta gran prueba que el mundo entero está pasando, pero el Señor guarda a sus hijos? Nos ha guardado, nos ha bendecido. La mayoría no estamos trabajando, pero el Señor nos bendice, nos abre las puertas del cielo y nos bendice. Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Su misericordia es grande. Hay una palabra también, un versículo que es muy lindo también, que dice, está en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, dice, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En el nombre de Jesús le damos la gracia al Señor porque Él nos fortalece. Él nos ha fortalecido a todos nosotros, a todo su pueblo, y nos va a seguir fortaleciendo en la fe. Que siga el Señor tocando nuestras vidas para que no perdamos la fe, la esperanza, no la perdamos. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, les damos las gracias y les bendecimos. Les saludamos. Amén. Hasta muy pronto vernos. Adiós. Hola hermanos, un saludo para cada uno de ustedes, esperando que todos estén bien, y las noticias que hemos recibido de familias o hermanos que están enfermos del COVID-19, esperemos que Dios les recupere. No dejemos de orar por ellos para que les ayude en este tiempo difícil, y también pidiendo que ellos se recuperen pronto. Vamos a reflexionar acerca del libro de Hechos. Y en Hechos, en el libro, como todos es conocido, se relata el acontecimiento donde visiblemente se cumple lo dicho por Jesús a sus discípulos. Vemos que había llegado la fiesta de Pentecostés. Veamos el momento, en el tiempo cuando ocurrió este suceso que cambió la vida de los discípulos y el nacimiento de la iglesia. Ya había pasado la Pascua, que era la ocasión donde el pueblo hebreo recordaba al Cordero sacrificado en Egipto, que les había permitido salir de la esclavitud. Recordaban que fueron liberados por el poder de Dios bajo el mandato de Moisés. Y todos conocemos la historia del pueblo en Egipto, de una vida tranquila en sus comienzos, ¿cierto? Terminaron en una vida como esclavos en Egipto. Y ellos recordaban la salida de Egipto, la salida de la esclavitud bajo el mandato de Moisés. La Pascua judía. 50 días después de la fiesta de la Pascua, era tradición que cada judío trajera a Jerusalén las primicias. Era la primera cosecha o los primeros frutos obtenidos que le traían como ofrenda a Dios en el templo. Llegaban judíos de toda zona geográfica que era dominada por el Imperio Romano.
Esta era la fiesta de Pentecostés. La gente viajaba con animales y con lo primero que había obtenido de su trabajo. Los hebreos festejaban la provisión divina y la palabra escrita en las tablas de Moisés y su bajada desde el monte de Sinaí. Ellos venían a una fiesta religiosa, tradición judía, a 50 días de la fiesta de la Pascua. Por su parte, los discípulos estaban juntos, no se habían movido de esa región, como se les había prometido. Estaban esperando esa promesa anunciada por Jesús, en cuanto a que otro igual vendría en su lugar, para no ya vivir con ellos, sino en ellos. Qué preciosa promesa entregada por Jesús, donde les dijo: no se vayan, quédense juntos en Jerusalén, ¿cierto? El Pentecostés cristiano, muchos le llaman, es donde la venida de la presencia del Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban ahí. Los cristianos celebraron en Pentecostés la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, según la Biblia, el 50º día después de la resurrección de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se relata el descenso del Espíritu Santo durante una reunión de los discípulos en Jerusalén, acontecimiento que marcaría el nacimiento de la iglesia cristiana y la propagación de la fe en Cristo. Claro, en ese periodo se les dijo a los discípulos, se les dijo que se quedaran esperando la promesa hecha por Jesús, que enviaría a otro, igual, de las mismas características. Mientras estaba la fiesta de Pentecostés, la fiesta religiosa, donde los hebreos traían todas sus primicias, donde traían todo eso, había otra fiesta que iba a llegar para los discípulos, para los cristianos, para los que estaban reunidos, esperando según el mandato y la orden de Jesucristo de no moverse de ese lugar. Y todos conocemos lo que nos enseña Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todos conocemos el cambio y el ejemplo de Pedro, ¿cierto? Pedro, un hombre que negó a Jesús. Hay un antes y un después, palabra muy utilizada muchas veces. Hay un antes y un después de la llenura y presencia del Espíritu Santo en la vida de este hombre. Todos conocemos qué ocurrió después de la experiencia y del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:14 nos enseña la actitud de Pedro luego de haber recibido la promesa. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Y ahí comienza el relato y el discurso de Pedro. Vemos una gran transformación en Pedro. Vemos un hombre completamente cambiado en relación al Pedro que estaba con Jesús, que caminaba con Jesús, que lo negó, ¿cierto? Y después del derramamiento y después de la presencia del Espíritu Santo en la vida de este hombre, vemos un hombre completamente transformado y cambiado. En Pentecostés fue el cumplimiento de esta promesa, que ya dejó de ser una promesa porque se hizo efectiva en ese día. Hoy estamos viviendo ese tiempo también, porque es una promesa que está
hecha vivencia en nosotros. Leemos en la Escritura que cada uno de nosotros que ha creído y confesado a Jesús, se ha bautizado, ha recibido el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Es así, ¿verdad? Podemos decir que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es una promesa y Pedro en su discurso en esa oportunidad lo menciona. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron y profundamente preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje y fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas, y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir de lo que tenían, en reunirse a partir el pan y en la oración. La promesa en ese tiempo, y Pedro lo expresa, que esa promesa es para aquellos que están lejos, que es para todos aquellos a quien Dios quiera llamar. Y damos gracias a Dios que Dios en algún momento a cada uno de nosotros nos llamó. Y esa promesa se hace una realidad en nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Una promesa cumplida en Pentecostés y una promesa cumplida en cada uno de nosotros. El resultado de un Pedro lleno de la presencia del Espíritu Santo significó, y el resultado, que muchos escucharan, que muchos se arrepintieran y vivieran en base a las enseñanzas que aprendieron y que se les enseñó. Fueron hombres y mujeres que cambiaron sus vidas al revelarse el reino de Dios, es decir, y una vez más, un antes y un después. Al igual que los discípulos que conocieron a Jesús, los mismos que días atrás estaban llenos de inseguridades y llenos de dudas, ahora estaban comenzando a experimentar una plenitud, un gozo, una victoria, milagros, señales, poder y autoridad por esa promesa cumplida de aquel igual que estará con nosotros para siempre. Estos hombres que estaban inseguros, dudosos, que hacían preguntas que ellos consideraban unas preguntas importantes. Señor, ¿quién es el mayor en el reino? Estaban llenos de dudas cuando Jesucristo mismo les dijo que era necesario morir. Hombres que tenían dudas e inseguridades, pero con la llenura y la presencia y la promesa cumplida del Espíritu Santo en sus vidas, cambiaron sus vidas. Así comenzó la iglesia. Comenzó a extenderse al mensaje y la plantación de iglesias basados en el mensaje de Cristo resucitado. El hombre lleno del Espíritu Santo, hombres llenos de la presencia del Espíritu Santo, predicando con poder y autoridad, ¿cierto? Y así se comenzó a extender en regiones ya alejadas desde donde comenzó este mover, ¿cierto? Desde Jerusalén. Y ahí se cumple lo que dice Jerusalén y hasta lo último de la tierra. La obra del Espíritu Santo en la vida de las personas
es responsable de lo que comenzó a suceder, tanto en la extensión del Evangelio del reino, como también en el crecimiento en el número de creyentes, de hombres y mujeres impactados por este mensaje en la cual hombres con autoridad, con poder, llenos del Espíritu Santo, compartían. Y así vemos más intervenciones del Espíritu Santo en este libro. Pedro sanando a un paralítico. Pedro en el discurso en el pórtico de Salomón. Discípulos y Pedro enfrentando a las autoridades. Entregando el Evangelio, compartiendo el Evangelio, con milagros y señales, con sanidades. Intervención en el nombrar ayudantes, hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando y hablando, como por ejemplo le dijo a Felipe, levántate, vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Y ahí se encontró y conocemos el relato del etíope. Pedro hablando a los no judíos. Pedro hablando a los no judíos, con autoridad y con poder, con la presencia y la llenura del Espíritu. Y dice la Escritura que mientras que Pedro hablaba, las personas que estaban ahí, que no eran judíos, eran gentiles, fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, sorprendido, tal vez, no sé, pero si no son judíos, ¿cómo es esto? Y ahí nos dan, ¿cierto? Podemos visualizar que la presencia del Espíritu Santo es para todo aquel que crea y confiesa que Jesucristo es el Señor y entra en el reino de Dios bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ejemplo, acontecimientos del Espíritu Santo, separarme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les tengo, dijo el Espíritu Santo. Podemos leer y conversar de la obra del Espíritu Santo descrita en Hechos, con señales y milagros. Ese mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, es el mismo poder que actuó en el nacimiento de la iglesia y en la vida de estos hombres y mujeres, que nos narra el libro. Ese mismo poder que esperaban los discípulos, una promesa hecha realidad, está presente hoy en este tiempo. La promesa está vigente, que ya dejó de ser promesa, porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder con la cual estos hombres hablaron con denuedo, con autoridad, llenos de la presencia del Espíritu Santo, y en la cual se convirtieron miles de personas, ese mismo poder, esa misma presencia, ese mismo Espíritu Santo es el que está en nosotros hoy en día y es una realidad en cada vida, en la mía y en la de cada uno de ustedes. Está presente hoy en estos tiempos y en todos los tiempos, en los tiempos antiguos del nacimiento, y está presente hoy y estará presente por siempre. Y es la promesa que dejó de ser promesa porque es una realidad. No con nosotros, sino en nosotros. Es por esto que quiero animar y pensar en este poder que está en nosotros, actuando eficazmente en nuestra vida, y debe estar en todo área de nuestra vida. Toda área de nuestra vida debe estar sujeta a la presencia
del Espíritu Santo que está en nosotros. Todo lo que emprendamos, tanto en forma individual como en el cuerpo que es la iglesia, debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestros buenos deseos o por pensamientos racionales. Así nos irá mal. Así le está yendo mal a la sociedad porque no le conocen. Con pensamientos racionales, con buenos deseos, así nos irá mal. Y tal vez por eso vemos a hijos de Dios, discípulos, que viven una vida estancada, sin crecimiento, sin manifestaciones del Espíritu Santo, porque tal vez no hemos permitido el ser guiados por su presencia, viviendo continuamente. Porque no hemos permitido el ser guiados por su presencia, viviendo continuamente, desechando las obras de la carne y viviendo en el Espíritu. Ante esto, debemos escuchar lo que recomienda Pablo a Timoteo. Recibamos el mismo consejo de Pablo a Timoteo en una de sus cartas. Segunda de Timoteo 1, 5 al 6. Lo hemos leído varias veces, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. El mismo poder que cambió la vida de estos hombres en el nacimiento de la iglesia es el mismo poder que nosotros tenemos hoy en nuestro interior. ¿Por qué es tan necesario que nos preocupemos de este consejo? Hoy en día, donde las situaciones, los conflictos, las circunstancias, las diversas realidades que interpretan la Escritura y que se alejan, las diversas realidades que interpretan la Escritura y se alejan o entregan una interpretación alejada del contexto. Necesitamos ser guiados de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para discernir lo bueno de lo malo, de lo falso, de lo verdadero, ¿cierto? Los discípulos estaban siendo presionados por el imperio. No era fácil tampoco en esa sociedad. Los atemorizaban por ser cristianos. Además de los fariseos, la organización religiosa, nutridas de la ley y de la religiosidad, ¿cierto? Presionados y perseguidos también por ellos, con la presencia del Espíritu Santo, cambiaron sus vidas y pudieron enfrentar todas esas adversidades y esas situaciones en ese tiempo. La presencia del Espíritu Santo fue la promesa, debido a que Jesús lo dijo: recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo lo que hicieron, todo lo que desarrollaron, todos los milagros, todas las señales, todas las predicaciones, la entrega del mensaje en esos tiempos, no fue porque eran letrados, no fue porque eran inteligentes más que unos que otros, no fue porque eran sabios o tal vez buenos oradores, ni teólogos, sino sencillamente por estar llenos del poder del Espíritu Santo, por tener la llenura del Espíritu Santo, actuando eficazmente en sus vidas. La Escritura nos enseña eso. Hebreos 1:8.
Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. El poder de Dios, por medio de estos hombres, cambió una fiesta religiosa de los judíos de Pentecostés, de las cosechas, de las primicias, en judíos convertidos con el mensaje expresado por Pedro con poder y autoridad. Y ese día se arrepintieron más de 3.000 personas. Eso lo hace el poder de Dios por medio de hombres y mujeres llenos de la presencia del Espíritu Santo que están dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. El Evangelio en nuestras vidas no es cosa de palabra, sino de poder en el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, fuimos revestidos del poder de Dios, que es claro, certero, real y eficaz. Pero es necesario que en nuestra vida reflexionemos por qué Pablo le dice a Timoteo: aviva lo que hay en ti. En estos tiempos donde hoy prevalece más lo malo que lo bueno, y lo bueno es malo, en una sociedad individualista dominada por las tinieblas, donde se deja a Dios fuera de la vida del ser humano, ¿cómo podremos predicar a Jesús, el reino de Dios, por medio de nuestra elocuencia? ¿Por medio de nuestros conocimientos acabados de la palabra? Y con esto no digo que debemos reflexionar y estudiar y aprender la palabra. No es de otra manera que no sea, ¿cierta? No es de otra manera que no sea por la predicación y el hablar de hombres y mujeres, de hermanos y hermanas llenos del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Entregar el mensaje a quien lo necesite. Entregar el mensaje con autoridad y con poder. Porque en nosotros está la presencia del Espíritu Santo que nos da el poder y la autoridad. Debemos entregar el mensaje a quien lo necesita. Pero saben, me preocupa también aquel que da el mensaje, que muchas veces su vida no refleja la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Antes que esto, debemos reflexionar lo que dice Pablo a Timoteo, como lo dije anteriormente. Querido, querida, aviva el fuego del don que hay en ti. Mantiene el fuego de Dios que hay en mí, que hay en ti. Y esto ya no es cosa del pastor, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo. Yo debo tener el propósito en mi vida, mi relación con Dios, latente, continua. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, es responsabilidad mía avivar el fuego del don que hay en mí. Pablo le entrega este mensaje en la carta a los Gálatas. Ellos tenían serios problemas con este tema. Es un buen consejo lo que dice Gálatas hoy día para nosotros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. También hemos reflexionado acerca de lo que significa ser llenos, tratando de entender más lo que significa esto y más aún cómo logrando teniendo la llenura y el ser llenos.
Mire, leí acerca de este tema de cómo ser llenos del Espíritu. Lo hemos conversado en algunas oportunidades. Y en algunos libros, en algunos escritos, algunos hermanos que predican, que comparten la palabra de Dios, estudiosos, dan algunas ideas de cómo ser llenos. Y me encontré palabras como esta: 10 maneras de ser llenos del Espíritu Santo. 7 razones para ser lleno. 7 pasos para ser llenos. Lo que no está mal. Es conveniente reflexionarlo, estudiarlo y sacar provecho. No está mal. Se ajusta en parte a lo que nos enseña la Biblia. ¿Cierto? Pero aún así, no es suficiente. Entonces, si yo vuelvo a preguntar, ¿cómo ser llenos? Todos diremos cosas que son ciertas. Dejar el pecado, alejarse, orar, ayunar. Pablo menciona, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Puede ser una forma, y es una forma. Los deseos de la carne son contrarios a lo que el Espíritu Santo desea. Pero de hecho esto es una lucha constante que debemos lidiar, pero dependiendo no de nuestras fuerzas, sino que de nuestra relación íntima con Dios. Como dice la Escritura, por medio de la presencia, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, haremos morir las obras de la carne. Una responsabilidad personal, propia. Yo quiero, y yo creo que usted también desea, tener cada día intimidad con Dios. El diablo no la quiere. Romanos 8, 10 al 13 nos enseña: así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. La necesidad de ser llenos y de vivir de acuerdo con lo que Dios nos instruye y nos enseña. El deseo de vivir bajo la guía de la presencia del Espíritu Santo y ser llenos cada día de su presencia es un mandato, no es una opción. Necesariamente debemos dejar, debemos renunciar, debemos morir a todo aquello que nos impide tener y avivar el fuego del don que hay en nosotros. Necesariamente debemos renunciar y morir a los deseos de nuestra carne. Si la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros y el poder que hay en nosotros es el mismo poder, es el mismo Espíritu que estuvo con Pedro, con los discípulos, con los primeros hombres que con autoridad predicaron. Donde ellos predicaban, se paraban y se convertían en 3.000, 5.000 personas. Donde ellos solamente con su sombra sanaban. Es el mismo poder que hoy tenemos. Entonces reflexionemos lo que nos dice Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don que hay en ti. Las obras de la carne son contrarias a las obras del Espíritu. Vivan por el Espíritu y no sigan la naturaleza pecaminosa. El poder que está en nosotros es el mismo poder de los inicios de Pentecostés. Yo quiero ser lleno de la presencia.
Yo creo que usted también. Ser llenos es querer tener. Experimentar la llenura del Espíritu Santo es intimar con Dios. Preocuparnos de las cosas, como dice la Escritura de arriba. Preocuparnos de las cosas espirituales. Vivir como espirituales porque somos espirituales. Pero también es importante tener la voluntad y pedir al Espíritu Santo que nuestra voluntad se doblegue a la presencia del Espíritu Santo, del querer hacerlo, del querer ser lleno, de pedir llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Mateo 6:6 nos dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Quiero hacer reflexionar acerca de eso. La presencia del Espíritu Santo real, efectiva en nosotros. Hoy. Es así, es real. Les invito a cada uno de nosotros que pidamos al Señor cada día ser llenos de su presencia. Es el mismo poder de ayer, es el mismo poder hoy y es el mismo poder por siempre. Pidamos a Dios presencia cada día, ser más llenos de su presencia, plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para eso debemos considerar en nuestra vida tener más comunión íntima con Dios, más comunión con el Espíritu Santo, más comunión en la intimidad con Dios. Y que esta comunión con Dios sea una disciplina constante. No hoy día y pasado mañana y después otro día, no. Ser disciplinados en esta comunión, en esta intimidad con Dios. Y algo que tal vez a cada uno de nosotros nos cuesta, pagar el precio. Pagar el precio lo que significa dedicar tiempo a esta comunión. Y eso de pagar el precio seguramente para cada uno de nosotros va a significar dejar de hacer algunas cosas para dedicarnos más a la intimidad y a la comunión con Dios. La Escritura nos enseña, como dije, en Hechos muchos sucesos donde el Espíritu Santo tomó un real protagonismo. Como decía antes, separarme anda por este camino a Jerusalén, a Gaza. Escojan hombres llenos del Espíritu Santo. Vivan por el Espíritu. No seguir los deseos de la carne. Hermanos, hermanas, cada uno yo creo que deseamos la presencia cada día más fuerte, la llenura del Espíritu Santo, cada día más visible, más evidente. El Espíritu Santo, el poder de Dios, es el mismo de allá, del nacimiento de la iglesia, de la manifestación del Espíritu Santo de estos hombres que predicaron. Es decir, hoy es el mismo y es por siempre el mismo. Deseo para ustedes lo mejor en este tiempo. Deseo para ustedes llenura de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como también yo creo que ustedes lo desean para mí. La presencia tan necesaria del Espíritu Santo en nosotros para vencer las obras de la carne. Señor, en esta
momento queremos pedirte llenura de tu presencia cada día. Padre, queremos en este tiempo pedirte que seamos, Señor, y que tu corazón así lo desee, que seamos hombres y mujeres llenos de tu presencia, para discernir, para predicar con autoridad. Deseamos la presencia de tu Espíritu, deseamos revelación de tu palabra. Deseamos, Señor, en cada uno de nosotros una palabra, Señor, rema, una palabra logos. Deseamos, Señor, ser llenos, primeramente, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Padre, llénanos de tu presencia. Yo bendigo a mis hermanos en este día. Bendigo cada familia. Bendigo cada varón, cada esposa, cada mujer, cada jovencita. Bendigo las familias con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, gracias por esa promesa cumplida, real y eficaz, el Consolador, el igual. Gracias porque mora en nosotros. En el nombre de Jesús.